¿Qué son parábolas? ¿Por qué Jesús enseñó tanto con parábolas? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? A través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesucristo constantemente enseñaba en parábolas. Dice Marcos 4, 33, 34, con muchas parábolas. Les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, para comenzar, ¿qué es una parábola? Bueno, la palabra significa literalmente un poner al lado. Poner al lado es relacionado con la palabra también parabalo, que significa arrojar o depositar al lado o comparar. Significa la puesta de una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Por lo general se usa de un relato algo largo, sacado de la naturaleza o de circunstancias humanas, siendo su objeto la enseñanza de una lección espiritual. Ok, vamos aclarando. Una parábola no es una fábula. No es una fábula. Las fábulas pues, quebrantan las reglas de la naturaleza, dando a los árboles y animales el poder de humanos. Las fábulas no podrían servir el propósito de Jesús. Las fábulas no podían servir el propósito de Jesús. Las fábulas enseñan lecciones prácticas que tienen que ver solamente con relaciones humanas. Las parábolas tratan de nuestras relaciones con Dios. Tienen significado celestial y eterno. Una parábola no es una alegoría. No es una alegoría. Porque cada detalle de una alegoría representa algo o alguien. Es verdad que a veces los elementos particulares de una parábola tienen significado como en la parábola del sembrador, pero comúnmente cada parábola tiene una sola lección central. Un error grande en el uso de las parábolas es el de buscar el significado de cada detalle de la parábola, aunque Jesús no lo haga. Jesús no lo hizo. Por ejemplo, cierto predicador presentó un sermón sobre el buen samaritano. Y él dijo que el viajero representa la raza humana, el dejar Jerusalén representa el apartarse de Dios, Jericó representa la tentación, los ladrones, el diablo y sus ángeles, el sacerdote representa el Antiguo Testamento, una infinidad de cosas así. Pero la lección de Jesús era simplemente la lección de usar de misericordia con todos, sin acepción de personas. Es una sola lección, muy sencilla y muy preciosa. Es verdad que puede haber en alguna de las parábolas
más de una lección. Por ejemplo, la parábola de los talentos tiene que ver con la responsabilidad individual, pero también se refiere claramente al juicio final, de recompensa de los fieles y el castigo para los infieles. Ahora, las circunstancias no tienen importancia. Esta regla es muy importante. En la mayoría de las parábolas, las circunstancias no tienen significado. Por ejemplo, Mateo 13, 44, el pensamiento principal es simplemente el gozo del hombre que halló un tesoro. Enseguida, Mateo 13, 45, 46, habla de la perla de gran precio y el pensamiento principal es el valor del reino. Ahora, una parábola es simplemente una ilustración basada en eventos comunes, actividades diarias de la gente. Jesús conoce al hombre y conocía perfectamente a la gente de Palestina, todo aspecto, todo detalle de su vida diaria. Leemos las parábolas y leemos sus parábolas y los hogares de aquel tiempo se nos abren. Se nos abren los hogares. Vemos una mujer haciendo pan, a otra en la costura, la emergencia de aquel que pide pan a medianoche para la visita, los ricos con bodegas llenas, el trabajador que no se atreve a comer hasta que el patrón haya comido. Detalles comunes, sencillos, de la vida diaria de la gente. Hay muchos contrastes. Judíos escogidos y samaritanos aborrecidos. El rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, y el mendigo que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Todo el panorama se presenta. El agricultor arando, el pescador con sus redes, la alegría de los que se recibían en las bodas y la tristeza de los que no podían entrar, el edificador construyendo una torre, la viuda ante el juez pidiendo justicia. Ahora, en Lucas 16, 19 al 31, este texto habla del rico y Lázaro y no es parábola. Lucas 16, 19 al 31, el rico y Lázaro no es parábola. Porque las parábolas nunca hablan de personas específicas. Y Lázaro, él no era como el sembrador. Algún sembrador no nombrado. No era como el hombre que descubrió el tesoro. Él no fue nombrado. Nada más, un hombre encontró un tesoro. Si fuera parábola, pues desde luego no sería fábula, no sería ficción, y tendría, como quiera, tendría la fuerza de las demás enseñanzas de Jesús, pero no es correcto decir que es parábola. El texto del rico y Lázaro es simplemente historia, es un evento, es algo que sucedió. Bueno, ¿por qué
¿Por qué habló Jesús en parábolas? Bueno, obviamente para revelar la verdad. Las parábolas son como ventanas que dejan entrar la luz. Nos ayudan mucho en nuestro entendimiento de verdades celestiales. Jesús podía colgar la verdad sobre las cosas y actividades más comunes para que la veamos y entendamos mejor. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, Jesús dice varias veces, el reino de los cielos es semejante a. Y luego sigue la comparación. Jesús habla de los misterios del reino de los cielos. La palabra misterio se usa en el Nuevo Testamento en un sentido muy especial. No significa algo misterioso, algo oscuro o difícil o imposible de entender, sino simplemente cosas que no se podían saber sin revelación de Dios. Algo revelado por Dios, revelado por Cristo y los apóstoles, ya revelado, dejó de ser misterio. Vemos esto claramente en el uso de la palabra misterio por el apóstol Pablo, hablando de cómo el evangelio sería para todas las naciones y no solamente para los judíos. Así Jesús explica con parábolas la naturaleza del reino, la naturaleza verdadera del reino. Vemos la bella armonía entre las parábolas de Jesús y la enseñanza apostólica que se registra en los Hechos y en los otros libros del Nuevo Testamento. También las parábolas, y esto es un punto muy importante, muy interesante. Jesús habló en parábolas para conservar la verdad. Las parábolas nos ayudan mucho para recordar la enseñanza de Cristo. Esto es cierto a través de Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Tanta cosa que Jesús enseñó usando parábolas se nos graban, se imprimen en la mente, se recuerdan. Son pensamientos pues, que fácilmente los recordamos. Sobre todo, podemos ilustrar ese punto con el hijo pródigo. El hijo pródigo, pues, yo puedo decir con toda confianza de que esta parábola es conocida, entendida, recordada por muchísimas personas. El hijo pródigo. Es fácil recordar las parábolas. Cada una es una obra maestra. Se puede llamar una obra maestra. Sin igual. En los escritos y los discursos de los más destacados autores, filósofos, estadistas del mundo entero. Los nombres de Sócrates y Platón son muy reconocidos. Pero, ¿qué enseñaron? ¿Qué enseñaron?
recordamos a Jesucristo y recordamos sus enseñanzas, porque quedan grabadas en las parábolas. Este es un punto principal en este estudio. Parábolas para conservar la enseñanza de Cristo. También habló parábolas para dejar que sus enemigos se condenaran solos. De esta manera Jesús despertó la conciencia de la gente para que pudieran ver su propia rebeldía. Natán usó este medio. Segundo de Samuel 12, del 1 al 7. Él dejó que David pronunciara su propio castigo por haber cometido adulterio con Betsabé y causado la muerte de Urías, su marido. En lugar de venir y hablar con David de una manera directa, tú hiciste eso, tú hiciste esto. No, le habla una parábola. Y David, oyendo esa parábola, expresó el juicio sobre lo que el acto de esa parábola. Y Natán dice, tú eres el hombre. Muy interesante, segundo Samuel 12 del 1 al 7. Natán usa este medio para dejar que David pronunciara su propio castigo. Ahora, Jesús usó este medio, por ejemplo, Mateo 21, los versículos 33 al 46 es la parábola de los labradores malvados. Y dice el versículo 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Él no les dijo ustedes, no, él habló de unos labradores malvados. Una parábola. Y ellos dicen, él está hablando de nosotros. Muy importante este uso de parábolas. Ellos estaban endurecidos en su rebelión y tales parábolas ni les detuvieron en su plan de matar a Jesús, pero el punto es que ellos se condenaron solos. Otra cosa, y esto le puede extrañar a la persona que no haya estudiado con cuidado la Biblia, pero las parábolas eran para esconder la verdad. Para esconder la verdad. Parece que esto contradice lo que ya se afirmó, pero es cierto. Jesús habló por parábolas para ilustrar la verdad para los sinceros, y al mismo tiempo para ocultar la verdad de los que no eran sinceros. Siempre ha habido personas insinceras que no quieren la verdad y no la aceptarán cuando se les presente. Y Jesús dejó en oscuridad a estos con sus parábolas. Él había dicho en el Sermón del Monte que no conviene darlo
santo, a los cerdos, y no, no echar perlas delante de los cerdos. No echar perlas delante de los cerdos. Y él mismo ocultó la verdad, enseñando las parábolas. Y ahí está una multitud de gente, y los sinceros, los que eran discípulos, entendían. Y los enemigos, no sabían de lo que estaba hablando. Jesús explica por qué les habla por parábolas. Uno de los propósitos principales era para esconder la verdad de los insinceros. Muchos de los judíos de aquel tiempo abusaron de su privilegio de aprender la verdad de Dios. Jesús, a lo suyo, a su mundo, a su universo creado por él vino a lo suyo, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Juan 1:11. Vino a lo suyo, y los suyos, los judíos, no le recibieron. A consecuencia de esto, quedaron aún más confirmados en su desobediencia, a pesar de haber escuchado estas bellas enseñanzas, estas preciosas enseñanzas divinas, celestiales de Jesucristo. Les dejó en su rebelión y desobediencia, porque tenían sus corazones endurecidos, entenebrecidos, oídos tapados, ojos cerrados. Por eso Jesús dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa palabra significa dichosos, felices. Él habla del bienestar. Él habla de bendiciones múltiples para los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero había tantos judíos que no tenían no tenían hambre y sed de justicia. Más bien, como digo, tenían sus oídos y sus ojos, corazones cerrados contra la verdad. Como Balaam. Leemos en Números 22:19, leemos de Balaam, leemos de Balac, rey de Moab, que ofreció dinero a Balaam para que maldijera a Israel. Balac tuvo mucho miedo de los israelitas, eran numerosos y eran una amenaza para ellos. Ahora, Dios le dijo, no vaya con ellos. No vayas con ellos. No maldigas al pueblo, porque bendito es. Pero Balaam dice a los siervos de Balac, reposéis aquí esta noche para que sepa qué me vuelve a decir Jehová. Él no estaba nada contento con lo que Dios le había dicho. A ver qué más me puede decir. Pablo habla en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, verso 10. No recibieron el amor de la verdad. Este texto nos debe asustar. No recibir el amor de la verdad. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos y amigos, si no amamos la verdad, si queremos creer algo que no es la verdad, estamos en gran peligro de creer la mentira y perder el alma.
Estos judíos vieron los milagros, oyeron la enseñanza, pero su corazón era perverso. Y debido a esto los milagros no produjeron la fe y no apreciaron la enseñanza, porque Jesús no enfatizó lo material, sino lo espiritual. Entonces Jesús habló en parábolas para que sus enseñanzas fueran más claras y más efectivas para los sinceros, para los que amaban la verdad y querían aprender la enseñanza de Cristo. Él quiere que todos entiendan. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero es imposible entender y recibir la enseñanza con los ojos cerrados y los oídos tapados. Muy importante recordar que estos judíos estaban en esa condición. Llegaron a escucharle a Jesús, pero con oídos cerrados. Imagínense ese cuadro de personas, si fuera, no era literal, no era físico, pero imagínense gente llegando con ojos cerrados, oídos tapados. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué van a aprender? Y había tanta hostilidad en ellos. Entonces Cristo reaccionó a ellos de acuerdo a la reacción que vemos en el verso 58 de allá de disculpe, no apunté el texto. Y no hizo ahí Nazaret muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando Faraón endureció su corazón, Dios endureció su corazón. La Biblia habla de las dos cosas. Muy bien, entonces los que predicamos y enseñamos la palabra, comprendemos perfectamente lo que Jesús dice en estos términos. Por más que prediquemos con convicción y fervor, los oyentes a veces se ven helados en su indiferencia hacia el mensaje. Pero los discípulos son bendecidos. Los discípulos se enriquecen cada vez más por su buena actitud hacia la verdad. Pero los otros, pues, se empobrecen por su rebeldía. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este estudio. El propósito de las parábolas. Muchas gracias por su atención y Dios le bendiga.